Nunca imaginé que regresaría. ¿Quién, en su sano juicio, dejaría un lugar como aquel? Pero la voz me encontró, grave y cargada de una melancolía casi indescriptible. Tienes que entregar un mensaje. Y entonces, antes de comprenderlo, ya estaba de vuelta. Si alguien me hubiera dicho que un día dejaría este mundo, encontraría la paz y regresaría para contar algo capaz de cambiar el destino de la humanidad, me habría reído. Sin embargo, aquí estoy, sentada, a punto de compartir lo que ni siquiera yo sé explicar completamente. Mi nombre es Margaret Bennett, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo morí, y regresé, con algo que debe ser escuchado. En el momento en que todo sucedió, el cuerpo ya se había rendido. Sentía cómo mi peso se hundía lentamente, como si algo me jalara hacia el fondo de un lago silencioso. Las máquinas a mi alrededor iban perdiendo el sonido, como una radio que se apaga poco a poco. Mi hija Susan sostenía mi mano con tanta fuerza que parecía creer que, si me soltaba, yo desaparecería para siempre. Su rostro estaba empapado de lágrimas, la voz rota mientras murmuraba: «Por favor, mamá, quédate conmigo, solo un poco más». Al otro lado de la habitación, mi nieto Ethan caminaba en círculos. El crujir de sus tenis sobre el piso resonaba como un reloj que no quería detenerse. Caleb, el más introspectivo, miraba por la ventana, como si se negara a presenciar la despedida. Y entonces, silencio. No ese silencio vacío que asusta, sino una paz tan profunda que parecía acogedora. No sentí miedo, no sentí dolor. Era como si todas las partes de mí hubieran encontrado descanso. Y luego, en un instante inexplicable, volví a estar viva. Mi primer suspiro fue como salir a la superficie después de horas bajo el agua. El aire entró pesado en mis pulmones, arrancándome de un vacío cómodo y arrojándome de regreso a la caótica realidad del hospital. Susan gritó, un sonido que perforó el ambiente como una hoja afilada. Ethan se congeló en medio del movimiento, los ojos muy abiertos, y Caleb finalmente se giró, el rostro completamente pálido. Las enfermeras corrían de un lado a otro, manos temblorosas al intentar entender lo que sucedía, mientras un médico, el doctor Reynolds, entró apresurado, su mirada confundida alternando entre mí y las máquinas que, minutos antes, habían declarado mi muerte. Los ojos de Susan encontraron los míos, húmedos e incrédulos. Tú estabas muerta, mamá». Su voz era un hilo de esperanza mezclado con asombro. Apenas podía responder. Mi cuerpo se sentía de plomo, como si la vida se estuviera reinstalando lentamente en cada fibra mía. «He regresado», susurré, cada palabra raspando mi garganta seca. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El doctor Reynolds se inclinó sobre mí, intentando encontrar algo racional que explicara lo inexplicable. Su voz temblorosa escapaba en murmullos. «Esto no es posible». Era lo mismo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Ethan, siempre el más lógico, finalmente habló. «Esto es una locura. Te vimos. Abuela, tú ya no estabas aquí». Caleb permaneció en silencio, sus ojos fijos en mí, buscando respuestas que ni yo misma estaba lista para dar. Los observaba, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir, algo fuera de la comprensión humana. Por un instante, el caos se calmó, y el médico finalmente intentó poner palabras a la situación. «Señora Bennett, usted pasó por una experiencia cercana a la muerte. Es extraordinario, pero no estuve cerca de la muerte», interrumpí, mi voz firme por primera vez. «Estuve muerta y regresé». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras arrojadas a un lago tranquilo. No había explicación, y podía ver el miedo en sus ojos. No era miedo hacia mí, sino hacia lo que todo aquello significaba. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo aceptar lo inaceptable? ¿Qué me trajo de vuelta y por qué? Aún no era el momento de revelarlo, pero sabía que aquella voz, tan llena de propósito, tenía razón. Fui enviada de regreso con un mensaje, algo grande, algo urgente, y el mundo necesitaba escucharlo. Todo lo que sabía en ese momento era que había sido enviada de regreso a la Tierra por un motivo mayor, algo que no se trataba solo de mí. Explicar lo que ocurrió es complicado. Las palabras humanas parecen demasiado pequeñas para traducir lo que viví, pero lo intentaré. Cuando mi cuerpo finalmente cedió ante los dolores y el peso de la vida, el mundo se detuvo, sin sonido, sin miedo, sin angustia. No había oscuridad como lo imaginé. No era como dormir para siempre. Había luz,
una luz tímida al principio, un brillo distante, pero que creció y me envolvió por completo. Era más que simple claridad. Estaba viva, era cálida y parecía conocerme. Aquel resplandor me abrazaba con amor puro, como si me hubiera estado esperando. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, una paz verdadera, de esas que te hacen olvidar todo el peso del mundo. El dolor, la angustia, el agotamiento, todo había desaparecido. Me sentía ligero. Era como si flotara, no sin rumbo, sino guiado suavemente hacia ese lugar. Me sentía arrastrado por una fuerza invisible, algo que no podía ver, pero que comprendía en mi alma. Poco a poco, las formas comenzaron a revelarse. Al principio, solo eran tonos y colores, más vivos de lo que cualquier paleta humana podría pintar. Gradualmente, los colores tomaron forma en paisajes, campos dorados que danzaban con el viento, colinas suaves y ríos que brillaban como cristal en movimiento. Todo ahí latía con vida. El aire parecía cantar, una melodía sin origen, como si el mismo lugar me estuviera dando la bienvenida. No era un extraño, era parte de aquello, y entonces lo sentí. Antes incluso de verlo, sabía que él estaba ahí. Su presencia era como el calor del sol después de un invierno riguroso, algo que toca la piel, pero también el alma. Había amor, un amor tan profundo que parecía reconstruirme, y también una tristeza que no era mía, sino de él. Cuando finalmente lo vi, las palabras se me escapan para describirlo. Jesús estaba ahí, pero no se parecía a las imágenes que yo conocía. Nada de un rostro pálido, distante o frágil. Él era luz, una luz que parecía provenir de su interior, irradiando amor, compasión y una fuerza indescriptible. Sus ojos me atravesaron, lo vieron todo, mis fallas, mis miedos, mis errores, pero no había juicio, solo había aceptación y un amor tan puro que me hizo sentir pequeña y al mismo tiempo más valiosa que nunca. Él me llamó por mi nombre. El sonido de su voz no llegó a través de los oídos, sino que llenó todo mi ser. Margaret, dijo, y en ese instante lloré. El sonido de mi nombre, viniendo de él, era un consuelo que no puede explicarse. Era como un abrazo, un hogar. Tienes aún una misión, dijo. Su voz era firme, pero dulce, como la de un padre que le explica algo importante a su hijo. Es hora de regresar. En ese momento me sentí confundida. ¿Por qué? ¿Por qué dejar un lugar como ese? Antes de que pudiera cuestionarlo, imágenes inundaron mi mente, como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto. Vi la Tierra, hermosa, viva, pero también frágil. Mientras el planeta giraba en la inmensidad del cosmos, surgieron sombras. Vi a la humanidad corriendo, demasiado ocupada para notar el rumbo que estaba tomando. Había luz, sí, avances increíbles, progreso, innovación, pero las sombras estaban creciendo, alimentadas por la avaricia, el egoísmo y el descontrol de lo que el propio hombre había creado. Fue entonces cuando lo vi. Elon Musk. Era extraño. ¿Por qué estaba él ahí? Un hombre al que solo conocía por noticias sobre autos eléctricos y cohetes. Pero ahí, en esa visión, era más que un empresario o una figura pública. Elon estaba en el centro de una encrucijada. Caminaba sobre una línea delicada, equilibrándose entre dos futuros posibles, uno de avances sin precedentes y otro de destrucción irreversible. A su alrededor, fuerzas invisibles se movían. Algunas susurraban esperanza, otras intentaban desviarlo. Era como si él cargara el peso de decisiones que podrían cambiar el curso de la humanidad. Y entonces todo se disipó. Estaba de regreso, con un mensaje grabado en mi alma, pero sin saber exactamente qué hacer con él. Fui enviada para contar, para recordar a las personas que no estamos solos, que hay algo más grande y que las elecciones importan. Cada decisión, grande o pequeña, moldea el futuro. El mundo está en una encrucijada, y todos nosotros, de alguna forma, somos parte de esto. Hay momentos en la historia en los que la humanidad se encuentra ante encrucijadas cruciales, y cada elección lleva el peso del futuro. Vi dos posibilidades desplegarse frente a mí, una visión donde la luz y el progreso caminaban de la mano, donde la tecnología no solo curaba el planeta, sino que también rescataba nuestra propia humanidad, y otra, sombría y fría, donde las máquinas nos habían sustituido y los sueños del progreso habían costado aquello que nos hace humanos, nuestra alma, nuestra conexión y compasión. En el centro de estas visiones, escuché una voz, firme, suave
llena de autoridad y amor. Él está ante una elección, dijo Jesús. Las decisiones que tome moldearán este mundo y muchos otros. Fue cuando comprendí que Elon Musk no era solo un visionario o un genio de los tiempos modernos. Era un símbolo, un hombre cuyo trabajo no solo define nuestra época, sino que señala el rumbo de toda la humanidad. Vi máquinas construyendo un futuro donde la inteligencia artificial era una aliada. Restauraban el equilibrio de la Tierra, conectaban a las personas alrededor del mundo y resolvían problemas que durante siglos parecían insolubles. Era un futuro donde la tecnología ampliaba nuestra capacidad de amar, comprender y evolucionar. Pero entonces, una segunda visión tomó forma, y era aterradora. Esas mismas máquinas, que podrían ser herramientas de progreso, se habían convertido en nuestras dueñas. La humanidad ya no existía como la conocíamos. El mundo estaba vacío, gobernado por códigos que no conocían compasión, libertad o belleza. No pude evitar reflexionar. La inteligencia artificial es un espejo. No es buena ni mala, solo refleja lo que ponemos en ella. Si nosotros, como sociedad, inyectamos valores de egoísmo y avaricia, será eso lo que refleje de vuelta. Pero si actuamos con sabiduría, podremos usarla para algo mucho más grande, sanar, unir e iluminar el mundo. Y en este proceso, Elon Musk está en la primera línea, cargando el potencial de elevarnos hacia las estrellas o de perdernos en las sombras. Entonces, vi cohetes desgarrando los cielos, lanzas modernas en busca de un futuro más allá de la Tierra. En una de las visiones, la exploración espacial unía a la humanidad. Las fronteras desaparecían, los conflictos se disipaban y la esperanza surgía al contemplar el universo. Era como si el acto de alcanzar las estrellas nos recordara el milagro que es la propia vida, pero en otra imagen, las estrellas eran solo una fuga, un último suspiro de una humanidad que había abandonado su hogar, la Tierra, ahora agonizante y olvidada. Marte y otros planetas se convertían en prisiones frías, desprovistas de la belleza, de la vida y del calor que nos hace humanos. La travesía hacia las estrellas debe ser guiada por la fe y la sabiduría, no por la codicia. La voz de Jesús continuó, firme y serena. Vi claramente el papel de Musk en este escenario. Sus manos llevan las herramientas para transformar sueños en realidad, pero la dirección que tomemos dependerá de más que solo de él. Dependerá de todos nosotros. Había más. Hilos conectaban cabezas humanas a máquinas en una visión que me causó tanto asombro como temor. Era el Neuralink, el intento de unir mentes humanas con inteligencia artificial. En un futuro luminoso, esta tecnología restauraba la esperanza. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, y las mentes humanas se conectaban de una manera tan profunda que los corazones también parecían encontrarse. Pero, en otro futuro, esas mismas conexiones se volvieron cadenas. La humanidad había perdido su individualidad, su libertad. Los pensamientos ya no eran privados, las almas eran solo datos, y aquello que nos hace únicos se había disuelto. Oren por él, pidió Jesús. Oren para que sus elecciones sean guiadas por la luz, porque hay quienes desean usar su genialidad en su contra. El peso de esas palabras era innegable. Elon Musk representa el poder de la creación humana. Sus invenciones pueden conducirnos a un futuro lleno de significado o arrastrarnos hacia un abismo donde nada importa. La tecnología, como toda herramienta, es neutral. Su verdadera naturaleza dependerá del corazón y la intención de quien la use. Antes de que la visión terminara, la voz de Jesús se suavizó. «Debes regresar», dijo con cariño. «Diles lo que viste. Diles que recen, reflexionen y actúen. El futuro aún puede ser moldeado». Una luz suave comenzó a disiparse, y sentí como si estuviera siendo jalada de regreso a mi cuerpo, al peso de la realidad que me esperaba. Lo último que sentí antes de abrir los ojos fue su amor, envolviéndome como una promesa inquebrantable. Cuando desperté, el peso de aquel mensaje ardía en mí. No era solo una advertencia, era un llamado a la acción. Elon Musk puede ser el hombre con las herramientas, pero nos corresponde a nosotros, como humanidad, decidir qué haremos con ellas. ¿Usaremos estas creaciones para construir un futuro de conexión, esperanza y amor? ¿O permitiremos que nos arrastren hacia la oscuridad? La elección es nuestra, y el momento es ahora.
Comparto esto con ustedes porque, en lo más profundo de mi ser, sé que importa. Importa para mí, para ti, para todos nosotros. El futuro aún no está decidido, aún hay tiempo, y es nuestra responsabilidad decidir lo que vendrá.